He preparado una serie de preguntas, pero se supone que esto tiene que ser un poquito más abierto, ¿vale? Esto es una historia de hablar sobre cosas que creéis que son interesantes para el resto de la gente. Y creo que es muy interesante porque las tres presentaciones han hablado más o menos del mismo concepto, que es la narrativa. Los tres habéis metido el tema de la narración en el centro, de forma distinta, a veces más visual, a veces más negocio que se mete. En el caso de Rebeca es más sobre la experiencia, no tanto sobre la narrativa tradicional, y esto mezclado con la experiencia del usuario y las interfaces del usuario. En el caso de Mickey creo que es muy interesante cómo has mezclado todas estas disciplinas diferentes y has creado algo que funciona de manera holística, no como trocitos de diferentes cosas intentando funcionar juntos, sino que cuentan esta historia juntos. Así que creo que son puntos de vista muy interesantes y me gustaría tocar un poquito todos estos temas. Entonces, lo primero que quiero decir y de lo que quiero hablar es esta idea de construir algo. Creo que cuando hablamos del diseño de iluminación, hablamos de la historia, hablamos de algo que sucede antes del evento, pero eso no es lo que vosotros hacéis. Construir algo. Vosotros construís procesos, construís un proyecto, empezáis con la investigación, termináis con el resultado. Y esto es construir emociones para otras personas. Al final estáis construyendo sueños de alguna manera. Entonces, desde este punto de vista, Jim, en tu contexto, en el contexto de un proyecto, porque normalmente trabajas en grandes proyectos que incluyen a mucha gente y probablemente mucha de esta gente no tenga ni idea de lo que son las iluminaciones. Conectan contigo de otra forma, a lo mejor a nivel de marketing o lo que sea, pero la narración sigue estando ahí, la narrativa. En este contexto, ¿cómo creas un espacio que sea seguro para toda esta gente que no están familiarizados con los papeles de los demás, pero que tienen que trabajar juntos para construir algo? ¿Cómo creas esta atmósfera o esto que hace que todo sea mejor? No creo que hayamos estado en una posición donde otros departamentos realmente no entiendan lo que hacemos. A lo mejor no saben exactamente a nivel técnico cómo hacemos nuestro trabajo de iluminación, pero tienen suficiente experiencia como para saben lo suficiente sobre lo que yo sé sobre lo que yo hago como yo sé sobre el audio o el vídeo. Bueno, yo sé un poquito más sobre el vídeo porque he trabajado tanto tiempo en televisión, pero no creo que tengamos un problema un momento donde eso haya sido un problema. Y creo que eso sucede, por ejemplo, en los parques de atracciones, en los parques temáticos. Se ha enseñado el de Harry Potter, de los estudios Universal, donde hicimos todo el diseño técnico de luz, vídeo, audio, los controles, todos los diferentes sistemas. Y trabajamos con una serie de diseñadores distintos y sorprendentemente yo pensaba que iba a ser el diseñador de iluminación, pero tenían otra persona para eso y querían que nosotros hiciéramos toda la infraestructura de diseño técnico, así que trabajamos con diferentes departamentos y no estábamos en una posición donde tuviéramos que construir un equipo de gente que no entendía lo que hacíamos. Sabían que hacíamos iluminación, sabemos que hacéis el diseño técnico para los sistemas de vídeo, para el audio, queremos que hagáis eso. Así que una gran colaboración en todos esos casos. Pero todo el mundo llegó sabiendo quién iba a hacer el qué departamento iba a hacer esto o lo otro. Es interesante porque cuando hablas de un proyecto, es un proyecto muy desafiante. En general, te gustan hacer cosas que nunca se han hecho antes. ¿Esto hace que alrededor de tus proyectos haya miedo o haya emoción? La gente quiera mejorar y hacer cosas nuevas y distintas. Todo, todo. Por un lado hay miedo, pero por otro lado también es emocionante. Como estaba diciendo Miki, siempre tenemos inseguridad sobre todo esto. Yo tenía exactamente lo que decía Miko, porque yo me despierto todas las mañanas inseguro sobre lo que voy a hacer con mis diseños o ese tipo de cosas en ese día. Pero y siempre estoy buscando el siguiente reto.
Para mí es donde está la emoción, en hacer cosas que no se han hecho antes. Claro que sí, como diseñadores esa es la forma de seguir avanzando. Tiene todo el sentido del mundo. Rebeca, en tu caso, pero con el software, la cultura del software, porque hay una cultura alrededor del software que creo que es bastante nueva para la relación con lo demás. Es como el principio de una nueva era en lo que se refiere a pensar. Esto es parte de tu narrativa. Cuando estás creando la historia, cuando hablas del proyecto, todo esto, puedo ver que hay muchas pequeñas cosas, como pequeños fragmentos de otras áreas, como efectos especiales o la experiencia de cliente. Esta es una parte de cómo descubres la historia, de qué aspecto va a tener de forma visual, o prefieres inspirarte en formatos de arte más tradicionales y luego intentas hacer que esto encaje con la tecnología que tienes. No se trata del software, está bien saber lo que hay en el mercado y si no lo hay, pues lo puedes hacer tú, esas son las buenas noticias. Si yo trabajo con desarrolladores que muchas veces hacemos o cambiamos ciertas características de software que ya existe, de open source. La inspiración viene de entender claramente lo que quiere el cliente, porque sabes que nunca lo saben. Entonces, parte de nuestro papel es ser facilitadores e inspirar al cliente a ver. Algunos clientes claramente tienen una agenda y lo articulan bien lo que quieren, entonces tú eres como un traductor de una forma visual y espacial, pero otros es como les parece o creen que saben lo que quieren y nuestro papel es empezar o aclarar esa inspiración. Y como lo hacemos es preguntando muchísimas cosas y también sabiendo cuáles serán los desafíos a nivel del espacio, del presupuesto. Siempre preguntar sobre el presupuesto es muy delicado porque nadie quiere decirte qué presupuesto tiene. Pero es muy importante porque cuando llegas a un cierto nivel de profesionalismo, o por lo menos nosotros no nos motiva el dinero, pero hay cosas que pagar, entonces esto es importante. A veces te sientes como un coach para estos clientes. Sí, sí, pero porque hay que guiarlos. No sé si un coach, pero claramente un facilitador. Y tenemos como dos tipos de clientes. Los usuarios finales, pues claramente les inspiras o les ayudas y tienes que hacer mucha investigación. A veces incluso tienen que participar historiadores, porque cuanto más investigas y cuanto más te documentas, el impacto del resultado tiene más emoción. Y sabes que la esencia está ahí y eso es muy importante para nosotros. Y luego algunos otros clientes son equipos internos de grandes corporaciones que son directores de proyecto, ingenieros y todo eso. Y a veces tienen la sensación de que estás en la sala con los pollitos sin gallina, ¿no? Y a veces tienes que tirar de las cuerdas y atraerlos hacia ti y decir, vamos a empezar en obra. Es muy interesante toda esta colaboración, todo este espacio colaborativo. Miki, todas las historias van desde un punto de partida a un resultado. Eso es como funcionan la mayoría de las historias, ¿no? Me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Es eso algo que ocurra también en tu espacio mental? Digamos, cuando tratas de crear algo, empiezas desde cero, digamos, y quieres terminar en otro sitio, o es algo muy interesante que comentaste antes que buscas un momento concreto, ¿no? Ese momento en el que todo encaja y hay ese momento ajá en el que creas la emoción. ¿Tú piensas en las emociones en fragmentos o es más una narrativa, un relato largo? Wow, vaya pregunta, esa es grande. Pero últimamente yo pienso que también hay un relato que tiene digamos, una extensión más larga que la producción en la que tú estás trabajando. Es decir, es tu propio relato, ¿no? Que es un arco muy grande que abarca como 3 décadas, ¿no? Y es también a nivel personal, no solo profesionalmente, ¿no? Es bueno pensar también hacia dónde vuelas y dónde estás ahora mismo, ¿no? Ponerte en perspectiva dentro de tu propia historia, ¿no? Y dónde cogiste la dirección equivocada o qué te está funcionando y qué no te está funcionando. Y yo creo que es lo que llamaríamos seguramente un enfoque holístico que es muy popular últimamente, ¿no? Como las cuestiones inmersivas, ¿no? Que tú decías. Pero yo creo que al final todo eh, eh,
todo eso se refleja un poco de vuelta en cómo trabajas. Yo creo que ganas eficiencia si entiendes lo que estás haciendo, ¿no? Y dónde estás. Yo creo que a veces el principal desafío en una carrera es no interponerte en tu propio camino. A veces en la creación tienes una pasión tan grande por crear que te acabas olvidando de lo básico, ¿no? Y luego si adaptas el mismo enfoque y te centras en lo básico porque eres una persona creativa, entonces la creación va a venir, la creatividad va a venir y va a venir automáticamente. Pero si lo fuerzas empieza todo a fallar, yo creo, ¿no? Así que te arrinconas en cierto modo, ¿no? Pero en un teatro sobre todo, cuando trabajas, yo he trabajado mucho con danza y con ópera y con ballet, y lo que persigue son esos pequeños momentos, eso es cierto también, en que en un ensayo, de repente en una producción empieza a tener una resonancia que no sabes explicar, toda la experiencia, más música, el espacio, empiezan a ascender hacia un nivel superior y a veces es un pequeño cambio en un fader o un cambio, una pequeña alteración de color. Pero no solo eso, si luego técnicamente tratas de reproducirlo, no va a pasar. Y eso es lo bonito de todo esto en realidad, ¿no? Que también lo puedes llamar en cierto modo el arte por accidente, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? Experimentar, jugar como niños y evidentemente tú construyes, evidentemente tienes que acumular una artesanía, digamos, que nos gusta llamarlo artesanía, ¿no? Y una caja de herramientas, digamos, un cinturón de herramientas que luego te permiten hacer todo eso, pero luego tiene que ocurrir por sí solo, de cierto modo, ¿no? Si eres un pintor, tienes que conocer los colores y los pinceles, ¿no? Y saber la parte técnica, pero cuando miras Picasso no te interesa nada en qué pincel estaba utilizando, eso no te interesa. Pues yo creo que con el diseño de iluminación es igual, y la escenografía y el videoarte también, todo igual. ¿A quién coño le importan los píxeles en último término? ¿No? ¿Qué has conseguido? ¿Cuál es tu expresión? ¿Cómo lo has expresado? Lo mismo ocurre con un bailarín de ballet. Tiene mucha técnica detrás, pero no es la técnica lo que estamos buscando cuando vas a verlo, ¿no? No es lo que nos interesa, es algo que viene del alma, es solo el canal. Y el arte es exactamente eso, ¿no? Eso que viene del corazón. Y cómo consigues expresarlo a través de unas herramientas técnicas, ¿no? Cuando alguien me pregunta, y yo creo que hay que ser humilde, ¿no? Pero cuando me preguntan, cuando miras tu obra antigua, ¿qué ves? Y digo, veo distintos niveles de fracaso, ¿no? Y esas, creo cómo funciona una mente creativa, ¿no? Uy, esto habría mejorado de esta manera, y recuerdas y dices, uy, en esta producción esta luz no estaba bien por esto y por esto, ¿no? Así que nunca vas a volver a ver esa foto porque lo único que te recuerda es exactamente a ese fallo, ¿no? Es así. No sé si respondo a tu pregunta con esto. Sí, por supuesto. Y de hecho, introduce un nuevo tema que quiero que comentemos los tres, ¿no? Que comentéis los tres. Que es el concepto de la visión, ¿no? Y me gusta mucho ese término porque la visión es algo visual, claro, cuando hablamos de las visiones, ya que dice, esta es la visión de la empresa, ¿no? Y lo que hay detrás de ese lenguaje que se utiliza es interesante porque es algo visual, es algo que ves, es algo que visualices en tu mente, ¿no? Y yo creo que en cierto modo es así, todos nosotros queremos entrar en vuestras cabezas hasta cierto punto, ¿no? Echar un vistazo y ver cuál es el proceso mental que ocurre en vuestras cabezas para crear esas cosas bonitas que creáis. Y probablemente esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué es la visión para vosotros? ¿Es algo que creáis en vuestra mente y tenéis una visión clara dentro de vuestra cabeza? Lo que tú decías antes, esto es exactamente lo que yo tenía en la cabeza cuando me puse a creer esto, pero luego ocurre el accidente, ¿no? Y luego el resto de la gente añade valor a esa visión y te da algo más, ¿no? Esa sería, ¿cuál es vuestra visión? ¿Cómo concebís vosotros esa visión? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo puedo empezar aclarando un poquito la forma de trabajar que yo tengo, ¿no? Cuando yo hago el trabajo de diseño, acabamos en un escenario, ¿no? Yo no tengo la sensación de que el diseño sea algo que nos diga exactamente cómo se va a hacer. El diseño simplemente es una caja de herramientas, es unas decisiones, unas elecciones que yo he tomado anteriormente, pero luego todo se crea en el escenario, ¿no? Y cada pieza solo se completa, digamos, solo se hace redonda en el escenario, ¿no?
Y sería muy raro para mí si yo digo, he decidido que esta luz va a estar exactamente así. No, eso es como empezamos, ¿no? Y por eso yo a veces tengo problemas trabajando con algunos videodiseñadores que vienen y dicen, este es el resultado final. Porque yo tengo la sensación de que tiene que ocurrir, la creación tiene que ocurrir en el espacio y en tiempo real. Así que es muy poco frecuente para mí que ocurra, que ocurra eso de que yo piense exactamente cómo va a ser y que sea eso lo que va a pasar y ya está, ¿no? Y luego tú hablabas el principio de la última parte del ring cycle, ¿no? Para mí es más importante cuando empiezas en el teatro, empiezas a sentirlo y tienes esa sensación visceral que ves cosas y empiezas a pensar, esto lo haría de una forma distinta, no sé qué es lo que pasa, no sé qué es lo que falla, pero creo que puedo hacerlo de una manera distinta, no sé cómo abordarlo, pero tienes que ir dando esos pasos y esto ocurre a lo largo de los años para encontrar todo tu estilo, ¿no? Y cuando se sube el telón, en la última parte, de repente te das cuenta y dices, esto es exactamente lo que yo quería decir, cuando yo soñaba con hacer algo propio en un teatro, ahora está aquí delante de mis ojos y esto es exactamente lo que yo visualizaba o previsualizaba. Quizás es uno de los únicos momentos en los que me he sentido totalmente feliz o algo, ¿no? ¿Y vosotros qué pasa? Yo creo que la previsualización era más importante hace 20 años de lo que lo es ahora, ¿no? Sigue siendo importante, pero antes de que hubiera las luces automatizadas, tú tenías que escoger dónde va ese aplique, dónde va y qué color de gelatina ponerle, ¿no? Así que tenías que previsualizar cómo iba a ser el escenario y qué aspecto iba a tener, escoger los colores correctos y demás, ¿no? Ahora puedes hacer lo que llamamos una cortina de saturación con luces por todas partes, ¿no? Y puedes cambiar cualquier color, cualquier intensidad, puedes tener juegos, pueden hacerse difuminados, y no tienes que previsualizar tanto, en realidad, puedes hacerlo todo sobre la marcha. Hay proyectos, claro, en los que lo visualizo de antemano y diseño el layout, ¿no? La estructura, ¿no? A veces lo hago como hace Mickey, con muy pocas luces, pero hay otras veces que simplemente hasta que ves el número de danza no he escuchado la música y solo cuando lo veo entonces empiezo a pensar y empiezo a darme cuenta y entonces tengo 15, 20 minutos para escribir 12 pistas, ¿no? Fundamentales, ¿no? Y eso son cosas, tienes que tener la suficiente experiencia y equipo in situ para poder tener flexibilidad y tienes que adaptarte, sí, claro, tienes que adaptarte. ¿Y tú, Rebeca? Bueno, volviendo a tu pregunta, ¿qué es la visión para mí? Pues para mí, visión y visionario, ¿no? Son cosas que hay que diferenciar. La visión para mí es ser muy fiel a un conjunto de valores que son tu base común para la creación, e independientemente del resultado, que va a depender mucho del contexto y de las necesidades. Mi visión para mí, lo que ha sido para mí, es ser lo más leal posible a mí mismo, ¿no? Pero evidentemente tienes que pagar las facturas también y a veces después haces 5 para pagar las facturas y 1 para ser flexible, ¿no? Y no pasa nada, tiene que ser sostenible el negocio, pero en la medida de lo posible tienes que estar cerca de tu voz interior que te dice, esto no me gusta, esto sí, esto no. Y la forma que creas tiene que ser un poco fiel a eso, ¿no? Y quiero compartir luego la parte de visionario, ¿no? De la parte visionaria. Los visionarios son aquellos que van a ser copiados, ¿no? Son aquellos que van a disrupcionar el mercado, ¿no? A perturbar el mercado, a cambiarlo y que aprenden de prueba y error. Y yo he conocido a varios y lo que he visto, y en uno de ellos sobre todo, es que se mantienen muy fieles a esa voz interior. Y creo que eso es para mí una parte importante. Vale, o sea que sí, requiere mucha introspección y ellos tienen esa introspección que termina muchas veces en crisis personal y yo no sé cuántas crisis personales has tenido tú, pero hay un ciclo como de 4 o 8 años o incluso a veces más a menudo, ¿no? Esa crisis, pero a veces es bueno, ¿no? Creo que las mejores creaciones es cuando estás en los momentos más dramáticos y de más lucha en tu vida, al menos en mi caso ha sido así. Sí, simplemente se me ha venido a la cabeza que cuando hablamos de clientes y de proyectos, creo que
una buena guía, ¿no? Es que si no sabes dónde estás y lo que tú piensas y cuál es tu visión como diseñador, ellos te lo van a decir. ¿Eh? Y entonces es cuando tú pierdes, digamos, cuando pierdes el control de las riendas y entonces te conviertes en un mando a distancia, ¿no? Por eso es muy importante trabajar en tus valores, ¿no? Y saber qué estética, qué estética es aquella que tú estás dispuesto a firmar, ¿no? Luego es responsabilidad también del productor, claro, ya el escoger a la plantilla adecuada y a la gente creativa adecuada para trabajar con ellos y luego apoyarte en lo que tú hagas. No es tu trabajo en el proceso de creación el venderte todos los días al productor. El productor tiene que estar cubriéndote las espaldas. Así al menos lo veo yo. Y por eso él tiene que saber escoger también, ¿no? A la persona. Encontrar la firmeza, creo, a veces es importante, ¿no? La firmeza de decir, esto es lo que yo hago, esto es la calidad que yo doy y de aquí no me voy a salir, ¿no? ¿No? O sea, así que no tengas que escoger un día Coca-Cola y el día siguiente Pepsi. Estupendo, estupendo, porque hablo de valores, todo esto, y creo que es lo que no hacen las máquinas, eso, ¿no? La parte de las máquinas que no funciona bien es esa, los valores y el dirigirte hacia un sitio y tener presente tu espíritu, ¿no? Muy conectado con lo que habéis dicho es el concepto de estilo, porque tú tienes la historia, tienes una historia que quieres contar y quieres narrar algo y tienes una visión que sabes más o menos dónde quieres terminar. A veces experimentas, a veces llegas, a veces no. Y luego está este concepto del estilo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llegar a él? Y yo creo que todos nosotros hemos visto lo mismo en vuestra presentación, hemos visto un estilo, ¿no? El estilo de Jim, el estilo de Rebecca y el estilo de Mickey, ¿no? Y esto es distintos artistas, distintos proyectos, distintos presupuestos, pero ese estilo sigue estando ahí, ¿no? Hay algo en eso que os representa a vosotros, de cierto modo. ¿Qué es el estilo para vosotros? ¿Es algo que verdaderamente os planteéis y tratáis de conceptualizarlo y crear una filosofía alrededor de él? ¿O es algo que no os importa en absoluto, no pensáis en ello y de repente se aparece ahí de la nada, como si no supierais de dónde viene? ¿Qué es el estilo para vosotros? Es difícil, está bien, ¿no? Yo trato de no tener estilo. Creo que quizá habéis visto un estilo basándose en los ejemplos que he mostrado hoy, ¿no? Y es totalmente válido, ¿no? Hacerlo así. Pero hay espectáculos que yo hago que son con mucha luz, como cosas que Miguel ha mostrado. Y la verdad, él tendrá sus espectáculos que no tienen ese aspecto tampoco, ¿no? Yo trato de evitar tener mi propio estilo, pero una vez dicho eso, en los años 80, cuando yo estaba haciendo trabajo en estudios de televisión y telenovelas en Nueva York, el productor venía a los controles y decía, sabía que tú estabas iluminando hoy porque he reconocido tu estilo. Así que es verdad. Yo simplemente estaba intentando que tuviera buena pinta, ¿no? Pero él me decía, siempre sé qué día de la semana estás tú aquí por la forma en que está iluminado. Así que seguramente sí tenemos un estilo, pero yo creo que es bueno, ¿no? La idea es intentar romper tu estilo también y ser flexible. Bueno, bien. Sí, bueno, sobre todo cuando yo era joven pensaba mucho en esto, ¿no? Cuando era más joven, pero no tienes tanta experiencia y piensas y dices, uy, cada vez tengo que reinventarlo todo y empezar de cero y rehacerlo todo y todo tiene que ser nuevo, ¿no? Y dices, venga, va. Hay mil cosas que te gustan y luego cosas que no te gustan y las cosas que te gustan se van desarrollando y van creando tu estilo, en cierto modo, ¿no? Mi estilo como diseñador es todo lo que tengo, ¿verdad? No tengo ninguna otra cosa más que estas opiniones, ¿no? Es una opinión el estilo. Sí, es una opinión sobre las cosas. Esto me gusta, esto no. Hago las cosas así, de esta otra forma no. Yo creo que es eso, básicamente. Y es lo más valioso para mí. Y de nuevo, cuando te vas haciendo mayor, creo que te vas conectando más con tu estilo, ¿no? Y no es intentar mostrar que las producciones sean mías, ¿no? Pero no tengo otra alternativa, ¿no? Y lo acepto, simplemente. No es que lo haga a propósito.
pero es como decir, hacer espectáculos de rock, por ejemplo, para mantener cierta elegancia, ¿no? No todo un tipo de efectos a todas horas, ¿no? Sino tratar de encontrar una esencia, ¿no? Y ahí es donde entra tu experiencia teatral, ¿no? Y lo mismo ocurre con ballet clásico, ¿no? Intentar entender desde ese punto de vista elegante, digamos, ¿no? Concebirlo todo. Al menos yo trato de hacerlo así, no sé si lo consigo. Pero creo que el estilo para mí es muy importante, sí. ¿Y tú, Rebeca? Yo creo que ahora mismo, en el momento en que me encuentro, cuando estoy conmigo, el estilo tiene más que ver con la forma de trabajar que con el resultado, ¿no? Desde la perspectiva, digamos, visual. Evidentemente, en mi caso, yo era muy definida porque trabajaba mucho con LEDs y con los palos de luz que me decían, ¿no? Pero ese proyecto, un proyecto va llamando al siguiente, así que entré en una dinámica durante muchos años de clientes preguntándome acerca de un proyecto anterior y era muy frustrante porque yo no quería hacer eso mismo, ¿no? Pero necesitaba hacerlo de todas formas porque era por lo que me pedían, ¿no? Por lo que querían venir a mí. Pero si pienso de 2010 a 2019, yo creo que lo que he intentado es encontrar múltiples formas que mantuvieran la esencia de por qué me llaman los clientes, pero siempre tratándolo de un giro más, ¿no? Para que fuera el estilo apropiado para ese espacio concreto, ¿no? O para esa inspiración que había tenido el cliente, pero aún así tener siempre esa base, los LEDs, las estructuras y demás, ¿no? Así que ahora mismo no me preocupo por eso, pero evidentemente tú sabes lo que sabes y la gente te llama. Yo creo que ahora mismo la gente me llama porque se divierten trabajando juntos y yo disfruto mucho del proceso y porque saben que las cosas al final van a salir, ¿no? Adelante, que van a funcionar, pero no creo que necesariamente me llamen porque tenga un cierto estilo, ¿no? Yo creo que es más la forma en la que yo trabajo lo que les interesa. Es interesante lo que tú dices, Rebeca, porque lo que tú estás proponiendo aquí, y me gusta mucho la idea, es que quizá deberíamos fusionar más el concepto del flujo de trabajo, el concepto de la metodología y el concepto del estilo, ¿no? Que todo es una mezcla de cosas que interaccionan entre ellas. ¿Es eso lo que quieres decir? Bueno, sí, yo creo que trabajamos como el cosmos, en cierto modo, ¿no? En la forma en que se conectan las estrellas y terminan siendo constelaciones. Como ha dicho Mickey, simplemente recopilamos estos años de experiencia, los tenemos ahí y lo que no ha funcionado en un proyecto anterior, pues tratas de no cometer el mismo error. Y lo que hacemos es reflejar y montar en tiempo real lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Y a veces es lo que ocurre, el accidente, ¿no? Lo que está ocurriendo en ese momento, no tanto cuando utilizo a veces el software de rendering en tiempo real como las típicas herramientas, y estás probando las herramientas y de repente ocurren accidentes que te gustan, ¿no? Claro que tienes que tener tu storyline y conectar los puntos, pero aún así te sorprendes todavía después de tantos años con los accidentes que ocurren, los que te ocurren a ti, o los accidentes que ocurren fuera, o las circunstancias. Hay que ser ágil y flexible para poder utilizar eso siempre a tu favor. Tiene mucho sentido, mucho sentido. Vamos a hablar de algo que está relacionado con esto y con cualquier historia, yo creo, pero que es un concepto de diseño, yo diría. Volvamos a esta obsesión constante de poner todo siempre, bueno, recuperar, reclamar la autoridad, ¿no? Sobre esta disciplina, ¿no? Cualquier estudiante de diseño les dicen que lo más importante es el briefing, ¿no? El briefing, la parte del informe preliminar, ¿no? Cuando hablas con el cliente y te da sus ideas y te cuenta, esto es lo que intento conseguir, lo que quiero hacer, este es el propósito de esto y demás, ¿no? Así que lo que podemos ver, y yo supongo que todo el mundo va a tener cada uno tendrá una opinión distinta, pero nos acercamos a la fase del briefing de una forma totalmente distinta, ¿no? Es muy personal, hacemos preguntas de cierta manera, damos vueltas al proyecto de una forma, a veces preguntamos por los ensayos, a veces no podemos tener ensayos. ¿Cómo enfocáis esa parte, que es la parte de investigación, digamos, en vuestra mente? ¿O cuál es vuestra metodología a ese respecto, ¿no? Cuando se te nombra para hacer un diseño y tienes que hacer un briefing. ¿En qué te centras? Cualquiera. Miro a Jim, pero cualquiera de vosotros puede contestar, ¿vale?
Bueno, yo creo que sin duda al entrar en cualquier proyecto, yo suelo estar preparado para esta reunión de el kick-off, donde muchas veces el productor o el cliente va a tener unas ideas muy concretas. Otras veces creen que tienen ideas, pero en realidad no las tienen. Y su idea es, no sé, queremos utilizar nuevas tecnologías, ¿no? O algo muy llamativo, ¿no? Y tú tienes que sacarlo, ¿no? Con sacacorchos un poco, que es lo que en realidad quieren, ¿no? Y se tarda un poco en aprender a hacer eso, pero tienes que aprender qué preguntas hacerles para sacarles un poco la información de lo que quieren, qué aspecto quieren que tengan, cómo quieren que suene, cómo quieren que se mueva, todas esas cosas, ¿no? Y luego ya tienes la parte técnica donde dices, ¿cuál es tu presupuesto de mantenimiento? Que es importante también, ¿no? Porque no queremos diseñar algo que no puedas permitirte luego mantener, ¿no? Así que tienes que sacar esas conclusiones. Y en proyectos donde tienes un briefing, ¿no? Cualquier persona que trabaje en localizaciones en la televisión, no tienes ese brief, a veces te presentas en la localización con un montón de luces y el director dice, voy a poner aquí la cámara y dices, no, mira, no deberías hacerlo así porque el sol está ahí, vamos a hacerlo así, en el fondo está mejor. Y le dices entonces al equipo, pon una luz aquí, a la otra luz allí, y vas creando mientras estás ahí, que es precioso también, ¿no? Sí, pero hay muchos trabajos donde no hay briefing de ningún tipo, simplemente tienes que hacer sobre la marcha en unos minutos encontrar la forma, ¿no? Vale, normalmente es una mezcla de las dos cosas. Yo creo que es muy difícil para cualquier diseñador ir ahí y tener un briefing totalmente detallado, perfecto. ¿Vosotros qué tal? Es una pregunta interesante otra vez. Ayer por la noche tuve una reunión de equipo con un nuevo cliente en Los Ángeles y es un muy buen ejemplo de todo esto. Yo creo que mi primer trabajo con un nuevo cliente es encontrar quién soy yo. ¿Quién soy yo para ellos, ¿no? Desde su punto de vista, qué tipo de persona soy yo en ese escenario que ellos tienen en su cabeza, ¿no? En primer lugar, saben con quién están hablando, porque la mayoría de parte de las veces te dicen que sí porque son quienes me llamaron, pero bueno, tiene mucho que ver con todo, ¿no? Cuál es el conocimiento técnico, cómo es la forma de hacer producciones, son de muy alto nivel o trabajamos con vídeo, como ayer por la noche, yo estoy intentando descubrir si sabía lo que era hacer giras con contenido de vídeo, con producción de vídeo, la creación de contenido, cómo colaboramos, cómo vemos la producción como una hoja de Excel de, muy establecida o va a ser muy colaborativa o va a requerir mucho tiempo, las reuniones con ellos, con sus equipos, estar siempre online, conectados, siempre hablando, lo cual en la vida real puede ser un poco complicado porque yo también soy un padre soltero y tengo reuniones de producción donde a la vez estoy cocinando y tengo Zoom abierto presentando mis diseños para Circo del Sol. ¿Te inspira eso también? Esos momentos, pequeños momentos de la vida diaria, es algo que a veces es algo que estás haciendo con tus hijos y de repente lo aplicas a algo o no te pasa eso. No, ahora me gusta pensar que hay que intentar encontrar un equilibrio, ¿no? Que no tengas ningún momento en tu vida que sientas que está desequilibrado, ¿no? Y por eso llega lo del correr, ¿no? Lo de salir a correr. Y yo creo que esta profesión está muy desequilibrada muchas veces. Cuando hacemos producciones que son requieren mucha energía, tienes que estar muy concentrado en ese estado personal en el que te sientes bien y que tienes que dar unas notas muy altas, ¿no? Pero todo eso puede distraerte de tu energía personal y puede desequilibrarse todo. Cuanto más equilibrado estés, más fácil te va a resultar hacer frente a esta locura, ¿no? Yo creo. Y porque es una forma de arte increíble, la de las artes escénicas. Para mí, conocer los acróbatas, por ejemplo, del Circo del Sol, todo eso es increíble, todo lo que hacen y estar aquí sentado con todos vosotros también. ¿Quién pensaría que íbamos a acabar aquí, ¿no? Hablando de lo que hacemos, ¿no? Yo creo que todo es un equilibrio que hay que encontrar. Rebeca, el briefing, vale, el briefing. Vale.
el diseño. Yo, como os habréis escuchado en mi presentación, pues yo tengo distintas gorras, ¿no? Tengo distintos papeles que tengo que desempeñar y trabajo con tecnologías creativas y a veces tienes que mirar el briefing o la necesidad de bueno, pues, averiguar qué es lo que necesita cada persona. Y mi función es encontrar la mejor solución para ciertas cosas, para un cierto efecto que estás buscando o cosas así. Siempre estoy trayendo de... Yo soy siempre un acople a la decoración. Yo sé algo que está escondido en la escenografía y hago una llama una vez en 2 horas, ¿no? Así que estoy ahí en esa parte de la tecnología creativa. Entonces el brief viene de gente muy profesional que tiene muchísima experiencia, pero en ese momento, en este momento de mi carrera, ellos simplemente necesitan articular lo más claramente posible cuál es el objetivo de lo que buscan, ¿no? Y yo busco la tecnología, las personas y conecto los puntos, ¿no? Y cuando estoy en la arquitectura de medios y demás, cuando estoy en ese terreno, entonces la historia es totalmente distinta, porque entonces el briefing tiene que ver con el marketing, la agenda de marketing, va a ser sobre el espacio y va a haber muchas variables, así que ahí tienes el arte de entender la imagen completa, ser capaz de abarcarla y tratar de proponer un equilibrio para conseguir todo eso. Ahí se requiere un poquito más de trabajo, ¿no? Y mi función en ese caso es no solo escuchar, sino también proponer, porque algunas cosas no son viables en la vida real. Hay una tendencia hoy con los espectáculos inmersivos y demás, que a veces muchas cosas no son viables, no son en términos de ejecución. A veces hablas del elefante en la sala y nadie quiere hablar de ello. Y cuando la gente que se hace un poquito más mayor, pues a veces lo entienden y otros no lo entienden y a veces pierdes clientes, pero es importante abordar el elefante, ¿no?, que hay en la sala. Y luego cuando hablamos con diseñadores de programación, y yo suelo tener sugerencias, así que yo trato de influir a veces en ellos porque algunos de ellos tienen mucha experiencia y van a ser muy claros y son muy poéticos en cierto modo, así que traducir la poesía a lo visual, pues aquí es normal, pero en un contexto arquitectónico es un enfoque bastante similar a lo que se hace en las artes escénicas, pero a veces también yo vengo con algunas sugerencias que yo ya sé por experiencia que van a ser apropiados para ese edificio, ¿no? Así que vengo con los deberes hechos, digamos, ¿no? Me encanta lo que has dicho, esa poesía visual, esa es en cierto modo lo que hacemos, ¿no? Lo que hacéis vosotros, ¿no? Creo que es una buena forma de definirlo y de describirlo. Tengo una pregunta más y luego ya voy a pedir el turno de preguntas al público, pero yo quiero desafiaros un poco con estas preguntas y ahora voy a desafiaros un poquito más todavía, ¿no? Pero ya sabéis que el relato, ¿no?, el storytelling en nuestro sector, nosotros trabajamos con volúmenes, con el flujo, con espacios y evidentemente en el caso de Rebeca tú trabajas con espacios arquitectónicos o en el tuyo, imagínate, cruceros, ¿no? En mitad del mar tienes que crear este entorno y Mickey, tú estás cambiando del ballet, que es la cosa más clásica que podemos imaginar, al rock and roll, así que imagínate. ¿Cuál es el papel de la perspectiva? Porque sin la perspectiva y sin el espacio y sin la profundidad y sin ver cómo podemos revisar el espacio y qué cosas escondemos del espacio, ¿cuál es el papel de todo eso en tu storytelling? ¿Pensáis más en términos volumétricos o preferís pensar en 2 dimensiones? Esta es mi historia, por escrito, digamos, como si hubiera una novela y luego aplico esto a la tecnología que tienes. Como regla principal, hay un momento perfecto, la perfección es cuando está todo oscuro, cuando hay un apagón, cuando no hay ninguna luz encendida. Cuando la primera luz se enciende, algo ya ha escapado a nivel de posibilidades. Así es como veis. Así que cuantas más luces utilizo, peor, de alguna forma. O las posibilidades
se convierten cada vez en más pequeñas. Entonces empiezas por un espacio negativo. Sí, creo que la oscuridad es lo perfecto. Es como el lienzo perfecto. Cuando estoy programando un espectáculo y me pinto en una esquina de la escena, vuelvo a la oscuridad, porque luego todo es posible. Así es como. ¿Voy yo? La perspectiva lo es todo desde el punto de vista filosófico y desde la realidad física, porque toca la percepción. Así que en mi práctica es muy relevante porque no tengo control sobre dónde va a estar el público, lo que he explicado de todo esto. Entonces necesitas que haya un prototipo para ver cómo lo va a ver la gente, porque todas las perspectivas no son posibles, porque todas las perspectivas son infinitas. Para mí esa es la interacción real. Mi interacción es el movimiento de la gente. Ahí es donde entra la perspectiva. Mi trabajo es variable. Y es divertido porque es un proyecto de nuevo desde diferentes perspectivas y es como algo distinto. Y me gusta jugar mucho con eso. Y también desde el punto de vista filosófico. Es muy fácil contaminarte cuando estás haciendo este tipo de cosas, cuando estás en una parte concreta de la carrera, también puedes perder perspectiva. Así que es bueno de vez en cuando hacer como un detox del cerebro y asegurarte de lo que estaba diciendo Miki, del equilibrio y de ser capaz de a ver qué es necesario, lo que sea necesario para que tus neuronas se refresquen. Entonces, ¿cómo refrescarte tú cuando estás haciendo lo mismo y llevas tantos años haciendo eso? Para poder seguir siendo vigente. Entonces, la pregunta para ti, Jim, ¿por qué llevas haciendo esto muchísimo tiempo? Y de una forma tan increíble. ¿Cómo lo haces? Yo lo visualizo en un sentido volumétrico en 3D. Yo no hago tanto trabajo en teatros como hago en otros espacios, como arenas o espacios más extraños. Pero esto está relacionado. Siempre uno de los desafíos es trabajar con los teatros, es crear esa profundidad en el escenario, porque de forma natural va a ser en dos dimensiones, porque todo lo vemos desde un único sitio, desde un lado, y creo que la introducción de luces en el aire y sistemas automatizados ha marcado un antes y un después en la dimensión. Sí, como que revelas la arquitectura de las luces, ¿no? Y puedes dar una sensación de profundidad mucho mayor de lo que podías esperar antes. Entonces esto es como, bueno, algo que quería mencionar también. Pero desde luego no lo previsualizo en 3D y parte de eso viene de la televisión, donde tú previsualizas el aspecto que tiene desde muchos aspectos diferentes, desde muchos puntos de vista distintos del cálculo, de la cámara. Pero la verdad es que no lo había pensado nunca antes de que tú me lo preguntaras. Lo decía de forma subconsciente. Vale, tiene todo sentido del mundo. Siempre utilizo este término de mago crucis porque vosotros sois magos, eso es lo que sois magos, cambiáis la percepción de la gente está ahí sentada y de repente se mete en un espacio imaginario donde todo es posible. Y esto es gracias a la visión tan maravillosa que tenéis. Y creo que si hay alguna forma de hablar de magia, es lo que representáis. ¿Preguntas aquí del público? Venga. ¿Tenéis un micrófono por ahí? Hola, muchas gracias a los tres. Soy un enorme fan de los tres. Ya lo era antes, pero ahora es como más. Y es curioso para mí que esta mesa se haya hecho en inglés,
porque en español tenemos historia y en inglés decimos story o history. Y creo que a través de cada uno de vuestros proyectos y cada una de las historias que contáis, estáis construyendo la historia del diseño de iluminación y la historia de todos los proyectos y de toda la iluminación que construirá la educación visual para la próxima generación. Me gustaría saber si habéis pensado en desde este punto de vista, que cada uno de vuestros proyectos construye la educación visual de la próxima generación y si sentís esa responsabilidad. Y si no la sentís o si la sentís, ¿qué pensáis? La mejor pregunta del mundo. ¿Puedo empezar? Dale. A mí me da vértigo, porque sé que con lo que estamos haciendo estamos influyendo en la gente, en los espacios, estamos cambiando cómo la gente interactúa con el espacio, cómo siente las cosas. Y a veces, desde que me convertí en madre hace 2 años, no quiero hacer grandes proyectos, todas las cosas, no. Ahora quiero cositas más sencillas, pídeme lo que necesitas ahí, esas cosas. Pero luego pensé, no, mira, llevo más de 20 años en esto y a veces me siento, no como un Robin Hood, sino que siento la responsabilidad de estar presente en las cosas que están sucediendo ahora y que van a tener un impacto en los siguientes años en nuestros espacios y por lo menos me gustaría ser parte de ello, no para influir o para ponerme una medalla diciendo que he hecho esto o aquello, sino para que este entusiasmo sobre poner pantallas en todas partes, esto está mal, parar. Vamos a volver a analizar qué necesitamos como humanos y vamos a intentar reconectar con nuestras necesidades básicas e intentar analizar y criticarnos para ver que el interés de la exageración, porque hay un interés comercial muchas veces de medir, y creo que la responsabilidad no es solo en influir a los estudiantes y los futuros diseñadores, sino también sobre qué es lo que está sucediendo ahora mismo mientras hablamos en estos proyectos masivos de architainment, del entretenimiento y la arquitectura. Entonces me da vértigo, pero también me alegra poder participar en estas decisiones. No sé si has contestado. Miki, responsabilidad. Sí, de hecho es bastante exacto y una pregunta muy buena para mí, muy adecuada, porque como he enseñado en mi presentación hace un par de años, empecé a enseñar mis propias muestras fotográficas, las he estado y se han presentado una serie de veces y me doy cuenta de que tengo este archivo gigantesco de fotografías que ni siquiera recuerdo, porque he fotografiado, si hago fotografías de una producción, hago entre 500 y 3000 fotografías de esa producción, en el ensayo, y todo eso está en algún sitio. La mayor parte de eso nunca lo vuelvo a mirar. Esto lo he juntado y creo que a partir de ahí he empezado a rodar esta bola de nieve y a veces me invitan a hacer estas presentaciones como esta. Esto solía odiarlo. Y lo que sucedió en el 2017 es que me invitaron a este evento, Showlight, conferencia, para hablar del lago de los cisnes. Y dije, bueno, vale, pues lo voy a hacer. Y me sentí como, ¿qué pasa si lo hago de una forma muy sincera? Cuento todas las sensibilidades y todo lo que está relacionado con esto, porque para mí fue un punto de inflexión. El lago de los cisnes. Estaba a punto de irme de la profesión porque pensaba que no iba a hacer un sitio y metí todos los cestos en la misma cesta, todos los huevos en la misma cesta y dije, vale, pues he aprendido mucho. Y esto como que cambió el enfoque que yo tenía hacia las presentaciones, porque mi background está en el teatro. En el teatro hay una tradición de que la generación mayor da la mano a la nueva generación y les ayuda a avanzar y hacen que vuelen solos. Entonces tenemos esta obligación de hacer esto y creo y siento cada vez más esta obligación según me hago más viejo, más mayor. Y este año he estado esforzándome mucho
intentando hacer que estas sesiones sean cada vez mejor, metiendo materiales, como la presentación de hoy. Básicamente tenía 700 diapositivas y hemos visto una pequeña parte. Entonces siempre depende del público, de qué voy a hablar. Entonces si voy a hablar de unas proyecciones de lleno, de lo que sea, entonces consiste en pasar el testigo a la siguiente generación. No por nosotros, sino porque nos aseguramos de que ellos hagan lo mismo para los siguientes. Y es como educar a los niños, como tú educas a través de tu ejemplo. Entonces, sé una buena persona y eso es suficiente. No hay nada más humano que eso, el legado. Jim, creo que Rebeca lo ha dicho muy bien. Con lo que estamos haciendo, la siguiente generación aprende, igual que nosotros aprendimos de la generación anterior. Y yo he dicho en mi presentación que tengo mucha suerte, porque he aprendido de la gente que fue la primera generación de diseñadores de iluminación en televisión, lo inventaron a finales de los 40 y principios de los 50. Y ahora participo en los programas que he mencionado con estudiantes, pero quiero hablar de algo que está relacionado, que es un tema que lo cubriremos en Soullight, que es pedir a los diseñadores cómo documentan sus producciones para que se puedan volver a montar en el futuro. Y para mí no es un problema porque todo lo que hago es solo una vez. Esto lo hago una vez, pero no se va a hacer durante 7 veces y volver a montar 5 años después, como en tu caso. Este es un problema enorme. No creo que las óperas ni siquiera entiendan de lo que estamos hablando, con todo el software, con todas las nuevas versiones de los servidores. Todo está sucediendo tan rápido que no es suficiente que esté el show, no es suficiente saber que el foco estaba ahí, sino que estamos hablando de documentar el espectáculo, de forma que tengas un espectáculo para poder reproducirlo. Ahora simplemente estamos hablando de algunos trocitos a nivel técnico. Yo he intentado hablar mucho de esto a las óperas y me hablan súper sorprendidos, no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Porque dentro de 50 años, cuando estés muerto, van a querer montar otra vez el lago de los cisnes. Eso es. Ahora lo que hago, por ejemplo, en los servidores de medios, hago capturas de pantalla de cada una de las capas de todo, y está ahí cómo se ve en el escenario y cuáles son los parámetros y cuáles han sido los parámetros, porque hay muchos parámetros, hay como muchos universos de DMX, así que sí, es un problema. Sí, dice Rebeca, lo que estamos haciendo es con los guías de guerreros de DMX, lo que hacemos es métodos para hacer cosas y para intentar, cada vez que transmito el know-how a Carla, nos separan 15 años, entonces cada vez que le explico algo, le digo, esto que tú has apuntado en las notas, conviértelo en un documento que alguien en tu puesto pueda entender. Entonces intento que todo lo que estamos aprendiendo con el método este de aprender haciendo, lo intento convertir en píldoras de conocimiento, si quieres decirlo así. Y siento que esto es algo, hablamos mucho de la IA, se habla mucho sobre la IA. Yo creo, en mi opinión, estamos hablando de las cosas confundidas. Deberíamos interesarnos como industria, por ejemplo, tú haces producciones de televisión. ¿Por qué no utilizar la IA para ajustar las cámaras, para ajustar las luces y las pantallas? Porque podría hacer eso fácilmente. En vez de tardar 2 días en ajustar eso, le pueden decir, mira, hazlo como el año pasado. Y es lo mismo con la documentación. Hemos desarrollado herramientas que pueden documentar de forma sostenible. Y también es parte de la cultura del software que estaba diciendo Rebeca, es lo más importante. Cuando estás programando, tienes que comentar lo que estás programando, si no nadie más lo va a entender. Y como estamos fracasando todo el rato, este es el proceso de diseño, fracaso, tienes que saber dónde fracasar. Y es muy interesante lo que estoy diciendo, especialmente lo que acabas de decir, Jim, porque no sé si lo sabéis,
sigue habiendo la ciencia de Jan Rosenthal de el, que sigue apareciendo en cada función de baile que sucede con esta empresa, sigue habiendo el nombre de Jan Rosenthal, y ese es un legado, ¿verdad? Sí, y al mismo tiempo lo que lo utilizan los fabricantes de 1960. Entonces hay que adaptar eso de alguna forma. Por eso queremos tener estas mesas redondas, este tipo de debates sobre cómo los diseñadores documentan su trabajo. Sí, lo estoy deseando y ya está pasando. Lo estoy deseando, claro que sí. Vamos a ir a Showline, vamos a recomendarse a todo el mundo que participe. Esto sucede una vez cada 4 años. Así que es una parte muy importante de nuestra historia ahora. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Está bien? Venga, una más. Me han encantado vuestras presentaciones hoy. También me interesa saber los proyectos que no habéis hecho. ¿Cómo rechazáis un proyecto? ¿Cuáles son los parámetros? No lo he entendido, dice Jim. Los proyectos que no habéis hecho. ¿Cuáles son vuestros parámetros para decidir qué proyectos rechazáis? Vale, cuando decís que hasta aquí, esto no lo quiero hacer. Es un tema de dinero, es un tema de mentalidad. Yo no quiero hacer aquí, yo hacía mucha televisión comercial, mucha, y llegó un momento en el que hacía Big Brother, Gran Hermano, y vi cómo engañaban con las encuestas telefónicas y dije, vale, esto no es sano, estar haciendo este tipo de cosas. Esto fue como la punta del iceberg, pero me tuve que apartar de la televisión más comercial porque personalmente no me estaba aportando nada, simplemente me estaba quitando tiempo, bueno, claro, me estaba dando dinero, mucho dinero, pero vale, eso significaba que podía tener un coche mejor, pero tuve que cambiar, pasar de profundizar un poquito más a nivel de ser un artista creativo. Así que dije no. Evidentemente hay momentos en que no puedo decir que no, porque tienes que pagar las facturas. Pero en general, yo me alejo de la televisión comercial. Lo hice hace más de 10 años, con la excepción de Eurovisión. Pero eso está en una categoría más de circo. Siento que como que te aburriste, ¿es así? No. Tiene que ver con el contenido. Tiene que ver con la continuidad, si hay algo en lo que podamos crecer, algo que se quiera, algo que aprendas, y que conviertas en una persona mejor, por eso, como producción, como colectivo, si aprendemos algo, si crecemos a partir de ahí. Pero creo que no había ese tipo de interés en el lado de la producción, simplemente era un tema de cuánto cuesta. Y si tiene buen aspecto hasta la publicidad, entonces está bien. Vale, ¿cuáles son tus líneas rojas, Rebeca? Creo que principalmente 2. 1, tengo que ser capaz de comunicar con el cliente fácil, fluido, tenemos que estar alineados en una serie de valores, porque es muy difícil lo que hacemos si no tenemos la capacidad de comunicar, es decir, la historia. Así que creo que ese sería el primer filtro. Y el segundo es un poquito más pragmático y lo aplico de la metodología de la gestión de proyectos, que es coste, precio, calidad. Si esa pirámide no se sostiene, entonces no puede pasar. Así que no digo que no al proyecto solo porque doy la bienvenida a todos los proyectos, ya sean comerciales o más artísticos, lo que sea, porque creo que en todos los proyectos hay un valor que puedes compartir o algo que aprender. Entonces estoy muy abierto a escuchar primero y entender. Pero esa pirámide es fundamental.
Hay una realidad en la parte física, en el tiempo, en el presupuesto. Entonces es un equilibrio entre los diferentes puntos. Sí, tiene que ser un equilibrio. Si sacrificas tiempo, entonces el coste aumenta. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Jim, ¿cuál es tu línea roja? El público está oscuro, no puedo veros, pero basada en la pregunta sé que sois jóvenes. Porque a mí me enseñaron a nunca decir que no a ningún trabajo. Y si ya tienes trabajo, encuentras la forma de hacerlo con un amigo, otro diseñador que trabaje contigo. Pero nunca dices que no a un trabajo. Y al construir una empresa, siempre estamos buscando más trabajo, porque hay tantas bocas que alimentar. Así que hace poco he empezado a decir que no, y es porque no quiero volar al otro lado del país a hacer 2 o 3 días algo que ya he hecho 1000 veces. Quiero hacer nuevas cosas. Habiendo dicho eso, no trabajaría para ciertos partidos políticos. Esa es una línea roja, o eventos políticos concretos. Pero nunca he sido de los que dicen que no. Siempre encuentro la forma de que funcione. Creo que esta, no sé si os habéis sentido igual que yo, pero creo que ha sido un momento memorable. Creo que voy a mantener las cosas que he escuchado aquí, los insights que he tenido y me voy a recordar durante un tiempo y voy a pensar durante el próximo año, porque hemos hablado de cosas muy interesantes. Simplemente os quiero agradecer estar aquí por haber sido tan transparentes, por haber de hablar tan abiertamente. Yo estaba diciendo en la mesa, mira, en nuestro negocio nos guardamos las cosas, así que me impresiona bastante venir aquí y ver que todo el mundo está contando todos los secretos. Bueno, pues nosotros somos así. Somos una comunidad de gente que quiere compartir, que quiere aprender unos de otros, y esto es un ejemplo muy bueno. Quiero pedir al público una fuerte ronda de aplausos.